Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le diréis así: el Señor lo necesita». Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños le dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo necesita». Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hijo, todo no puede ser. Ya voy.